Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor solamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es un pasaje de Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Y es uno de los pasajes más fundamentales en lo que se ha llamado la tradición judía en general, pero aún específicamente la tradición judía de la oración. Ya que el judío observante, el judío que busca cultivar una devoción a Dios, recita este pasaje en la mañana y en la noche. Y se supone que enmarque, por decirlo así, su vida. Una vida que se supone que sea definida por la devoción a Dios, la lealtad a Dios. Y Jesús mismo, el Señor Jesús, dio testimonio de esta realidad. Cuando en Marcos 12 dice lo siguiente, se le pregunta, dice que uno de los escribas se acerca, lo oye discutir, y reconociendo que Jesús lo que decía estaba bien, le pregunta, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿O el primero? Jesús responde, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el verso 30. Y Jesús se une, por así decirlo, al coro de voces judías durante su época que afirmaban que dentro de la Torá, dentro del testimonio de Moisés y de los profetas, lo más fundamental, esencial, importante, era la devoción exclusiva a Dios de todo corazón. Es decir, se podía ir al templo, sacrificar, se podían celebrar las fiestas y otras cosas más que eran importantes y que debían ser parte de la expresión de devoción a Dios para el judío, pero que sin embargo, si esto no ocurría como parte de una devoción sincera de corazón, por la cual el israelita le era fiel a Dios, era su único Dios, el único Dios a quien buscaba y adoraba, pues todo lo demás era en vano. Y por lo tanto, por eso podemos ver cómo esto se convierte en algo tan importante y esencial en la vida del judío, y yo pienso que por extensión aún en la vida de aquellos de entre las naciones que nos hemos vuelto, que hemos puesto nuestra confianza y devoción en el Dios de Israel. Y me gustaría hablar de varios puntos principales. Primero, vemos que la Shema, así es que se le conoce a esta frase, esta oración, implica una postura de escuchar para obedecer. Es decir, el que escucha, obedece, está dispuesto, se dispone a obedecer y a responder atentamente de corazón a su Señor, al Señor que lo llama. Implica, por lo tanto, intencionalidad, sinceridad, sensibilidad del corazón. Es decir, cultivar un corazón tierno o sensible a la voz del Señor, como nuestro Dios y nuestro Señor. Y algunos llaman a esto, entre los judíos, describen a esta intencionalidad como kavaná. Esto se refiere a que si usted, por ejemplo, tiene la disciplina, el hábito, muy recomendable de hecho, de a diario, a cierta hora del día, abrir su Biblia, leerla, meditar, orar. Si es un hábito, es una práctica, una disciplina continua, se exhorta a que se haga con kavaná, con intención, es decir, con sinceridad del corazón. Que no se convierta en una mera rutina más. Ok, leí mi verso bíblico, ya estoy bien. No, sino que busquemos lo más posible envolver nuestros afectos, nuestros motivos, abrir nuestro corazón a que Dios examine lo que hay ahí, a que Dios saque a la luz si hay motivos ambiciosos, egoístas, profanos, cualquier tipo de cosa que no sería agradable al Señor. Y todo esto es parte
de este paquete llamado Shema, es este llamado, esta inclinación en la oración, a la dedicación a Dios. Y como ya dije, esto por siglos ha sido parte fundamental de la confesión de Israel al reafirmar su lealtad a Dios día y noche, es decir, en la mañana y en la noche. Y esto hay un autor que dice que captura la esencia misma de la Torá, las enseñanzas de Dios que Israel es, en nombre de toda la humanidad, privilegiado, pero también responsable de escuchar y encarnar. Esto lo dice Mark Nanos, a quien luego voy a citar un poco más extensamente. Y la razón por la que digo esto es porque lo primero que la Shema hace es afirmar el pacto de Dios, la relación especial que Dios tiene con Israel. Pero según varios autores, no se queda solo ahí. Reafirma el pacto, porque se dice, Yahweh es nuestro Dios, nuestro, refiriéndose a quién, a Israel. Es Israel quien primeramente expresa esto, nuestro Dios. Así que Dios tiene una relación muy particular con Israel, que lo llama a ellos como pueblo a una relación de exclusividad en cuanto a Él. Israel, por encima de toda otra nación, no puede, no debe, jamás adorar o ir en pos de otro Dios. O quizás para ponerlo en términos más actuales, de otra ideología que no sea fiel, que no sea Dios mismo, que se identifique con Dios mismo, el Dios de las promesas, el Dios del pacto. Así que hay un carácter de particularidad en cuanto a la Shema. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 147, versos 19 y 20, que dice, que Dios declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Ninguna otra nación ha recibido de Dios los privilegios y las responsabilidades que ha recibido la nación de Israel. Sin embargo, la Shema también proclama la superioridad de Dios, cuando dice Yahweh solamente. Y como veremos más elaboradamente en un momento, hay autores que identifican o describen esto como la incomparabilidad de Dios como Rey de las naciones, como Rey sobre todo. La razón por la que Dios tiene toda la autoridad para reclamar, para exigir devoción, adoración exclusiva, es porque Él es el Dios que está por encima de todos, por encima de todas las naciones que Él mismo creó a partir de Adán. Y por lo tanto, no solo Israel, sino todas las naciones le rendirán cuentas a Él como creador de ellas, como nuestro creador. Y se entiende entonces que la Shema contiene tanto el elemento de particularidad, pero también un elemento universalista, es decir, donde Yahweh tiene la prerrogativa sobre el mundo entero. Y solo Él debe ser adorado. Y solo en Él se debe confiar. Jeremías 10, verso 7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú, solo tú. Romanos 3, 29 al 31, Pablo dice esto. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de las naciones? Escuchen ahora la lógica de Pablo. Sí, también de las naciones. Porque en verdad Dios es uno. Shema Israel, el Señor solamente. El Señor uno es. La idea es uno es. Solo Él. Exclusivamente Él. Y Pablo dice que Dios es Dios de las naciones también. Porque aún las naciones, como creadas por Él, solo a Él le deben la lealtad y la obediencia. Pablo luego dice, el cual justificará en virtud de la fe o la fidelidad a los circuncisos y por medio de la fe o fidelidad a los incircuncisos, es decir, a los gentiles, a las naciones que
que no somos circuncidados ritualmente o en términos del pacto, como lo es Israel. Y es muy importante tomar en cuenta varias cosas en este pasaje. Primero, al afirmar que Dios es también el Dios de las naciones, implica que sigue siendo el Dios de los judíos, el Dios de Israel. No hay abandono de eso, ni redefinición. No es que se introduce una nueva realidad, una nueva cosa ahora, por la cual ya Israel queda descartado. Absolutamente no. De hecho, no habría lugar para nada más, aparte del mantenimiento, de la continuidad de lo anterior. Y por lo tanto, Pablo termina diciendo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Y acerca de este pasaje, hay un autor, ya mencioné, Mark Nanos, que dice lo siguiente. En términos de la Shema, Pablo está desarrollando la tensión entre el privilegio especial de ser Israel, el Señor es nuestro Dios, el Dios de los pactos hechos con nuestros padres, versus el rol de Dios como creador de toda la humanidad. El Señor solamente, repito, la idea de el Señor nuestro Dios, refiriéndose a Israel, y el Señor solamente haciendo alusión al mundo entero. Dios es el Dios de todas las naciones, en cuyo servicio Dios ha llamado y apartado al pueblo de Israel para demostrar su justicia y expresar su misericordia o gracia. Aquí nos encontramos, continúa Mark Nanos, con el llamado particularismo y universalismo trabajando al unísono, no como binarios opuestos, como a menudo se les trata, de manera tal que podemos entender entonces la marcada negación de Pablo de que la fidelidad a Dios en Cristo anuló la Torá. Pablo dice no, sino más bien la afirmación de que establece o confirma la Torá, refiriéndose a la Torá como la enseñanza de Dios, como la guía para Israel, a fin de que vivan fielmente al único Dios, lo que incluye dar testimonio de la fidelidad de Dios a las naciones en Cristo Jesús. O sea, este autor describe cómo la Shema era central en la teología de Pablo. ¿Y por qué era central? ¿Porque era Pablo un buen teólogo? No, porque la Shema formaba parte central, esencial de su vida como judío. Porque la Shema tenía implicaciones en la historia y en la redención. Porque era su marco, su punto de referencia. Y por lo tanto, esto se expresa aún en sus oraciones, como ya hemos visto, quizás en el video anterior. Y para terminar con esto, la Shema nos llama a una vida de devoción y dedicación a Dios, donde ese es el énfasis, la dedicación a Él, más que el cambio de nuestras circunstancias. Muchas veces la oración es influenciada en nuestra vida, la mía incluida, por las circunstancias. Es decir, Señor, necesito esto, Señor, tengo esta situación, tengo este problema. ¿Y saben qué? Todo eso es parte central de la oración. No estamos descartando eso. Yo lo hago continuamente. Pero lo hago como parte de mi relación, mi lealtad al Dios en quien he confiado aún en cuanto a las cosas más cotidianas y apremiantes del día a día. Pero mi vida de oración, en última instancia, está fundamentada por mi devoción a Él, no por las circunstancias. Y ahí es que entra el dilema de mucha gente que tienen un tipo de confianza en Dios, ¿verdad? Un tipo de confianza, un tipo de noción acerca de Dios, el Ser Supremo, pero que realmente no viven para Dios, no viven como discípulos del Señor, sino que viven su vida y cuando están cargados o preocupados por las cosas de su vida, entonces apelan a Dios de alguna manera. Pero la Shema torna eso boca abajo y nos llama primeramente a la devoción a Dios para que aún a pesar de las circunstancias, nuestro corazón esté firme en permanecer fieles a Él.
De esta manera nos relacionamos a Dios como un Dios distinto, como el Dios santo, como el Dios que está por encima de cualquier otro Dios o ideología o lo que sea que se mencione en esta vida. Esto implica que tratamos a Dios como el Dios que dirige la historia hacia ese fin, donde Él será glorificado sobre toda la tierra. Por eso, el Salmo 117 dice: alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, la casa de Israel, y la fidelidad de Yahweh es eterna. A las naciones somos convocadas a la alabanza, a la devoción, a la oración a Dios por causa de su fidelidad para con la casa de Israel. Escucha, Israel, escuchen naciones todas y vuélvanse a Él los confines de la tierra.